Pues ya está. Entonces, lo que decía es que cuando tú estás poniendo en valor todo este tipo de cosas, pues tienes luego obviamente que saberlo comunicar y saberlo vender. Y el viaje es de un consumidor, no es de porque yo llevo aquí 50 años haciendo lo mismo, esto es atractivo y si no lo percibe bien el consumidor, es culpa del consumidor, que con todos los respetos, y llevo ya más de 30 años en el mundo del vino, hemos tenido esa actitud a veces de si este señor no entiende el Gran Reserva o el Reserva o lo que sea, es porque no entiende o es un poco torpe o tal. No, yo creo que hay que ponerse en el sitio de alguien que es de fuera de la industria. Curiosamente, es muy atractivo todo lo que hacemos en el mundo del vino, pero prima más la parte experiencial que la parte técnica. O sea, podemos hablar del vino de una forma muy agradable o podemos hablar del vino a alguien de una forma en la que yo le estoy contando todo lo que sé y soy un erudito y no se entera de nada. Con lo cual, a los 30 segundos ha desconectado y no vale absolutamente para nada. Y uno de los errores, decía, que hemos cometido con el enoturismo, a lo mejor hace 30 años, yo he trabajado en zonas siempre bodegueras y siempre muy de cara al público, porque Jerez, de donde provengo familiarmente, pues siempre ha potenciado mucho el compartir todas estas experiencias, el abrir las bodegas al público. También he trabajado en la zona de Cataluña y el Cava y Penedès también son de las primeras bodegas que se abrieron y compartían, pero empezó como una herramienta promocional del vino. Es decir, todos los que éramos brand managers o directores de marketing o directores de comunicación utilizábamos las visitas a bodega como una herramienta para promocionar y vender el vino. Y para mí eso es un error, porque lo regalábamos. Con lo cual a ti cuando te regalan continuamente cosas y te dan algo para probar, mi teoría es que estás minusvalorando todo el trabajo que hay detrás de una botella, detrás de una visita y detrás de todo lo que es la experiencia de consumidor. Por eso lo primero que hice al llegar a Abadía Retuerta es analizar muy bien lo que es el Customer Journey, o sea, cómo viene, por qué va a venir y qué hacemos con él una vez que viene y sobre todo cómo conseguimos que se vaya convertido en un apóstol para que nos recomiende una vez que llegue a su ciudad. Y eso me parece muy sencillo, básicamente significa centrarte más en la palabra turismo que en la de eno y poner en valor todo eso. Y con eso también empiezas a dinamizar la zona. Obviamente necesitas tiempo y necesitas sobre todo mucha transparencia y mucha claridad con el equipo. Para eso yo me baso en 3 palabras claves. Una es un patrimonio natural. Tengo la suerte, yo no creía en la suerte hace tiempo, pero creo que al final he tenido suerte en mi vida. He conocido a gente fantástica, he compartido muchas experiencias pues, con gente como Rafael, por ejemplo, o María Isabel Mijares, que está ahí, o también he visto que está Chelo Miñana, o Ernesto, que ya te pongo cara, que ayer cuando hablábamos tal. O sea, al final hay que compartir muchas cosas y sobre todo tener una capacidad de escucha importante. Y la palabra patrimonio te arraiga a un sitio y a un lugar. Y patrimonio natural, y vuelvo a la suerte, tener 700 hectáreas, de las cuales 180 más o menos son de viña propia, con una palabra que significa Duero. Aunque no esté en la ribera del Duero, siempre digo que tengo más ribera que nadie, porque una de mis lindes son 4.000 metros del río Duero. Estoy centrado en hacer un vino de pago, un vino con una personalidad. Y además gestiono toda la finca, los animales que hay allí, los pájaros, los jabalís, los corzos, y luego con mi enólogo Ángela Nocíbar, con mi equipo, estamos creando un huerto orgánico. Podemos hacer 1000 cosas desde el punto de vista de sostenibilidad, de naturaleza y tal, pues eso es patrimonio. El mundo del vino es sostenible por sí mismo, su principal activo es la viña y tenemos que cuidarla, y la biodiversidad es un valor añadido, con lo cual ese punto queda claro que Abadía Retuerta lo tiene, y en la zona, lo que se conoce como la Milla de Oro, pues obviamente está. El otro patrimonio es el que preside la finca y que es el más obvio, pero sinceramente el ser humano puede construir o destruir. Cuando nosotros llegamos allí, eso era un granero, era una vivienda de un poblado
y se gestionaban las 700 hectáreas para producir cereales de forma intensiva. Llega una multinacional, siempre no se nos critica, pero se dice, claro, con dinero. No, pero es que yo he visto muchos proyectos con mucho dinero que son un auténtico desastre. Y otra de las cosas que he aprendido en la vida es que sin dinero muy poquitas cosas se pueden hacer, ¿vale? Hay que tener una dosis de creatividad, de pasión, de equipo e invertir un poquito, porque claro, hacer las cosas y que nazcan, pues una viña es una inversión y una viña empieza a dar una calidad como la que tenemos nosotros ahora, pues a los 25 o 30 años, ¿no? Vas trabajando de una forma y tal, pero si no tienes 25 años, pues no empieces, ¿no? Y digo 25 años para adelante, si tienes 25 años tienes que empezar todo en la vida, ¿no? Pero ese patrimonio había que ponerlo en valor y se decide convertirlo en un destino, en un hotel, con un restaurante que ahora tiene una estrella Michelin y que también tiene una estrella verde gracias a la sostenibilidad, cómo gestionamos el huerto, el tipo de cocina y todo eso. Y luego, esos dos patrimonios yo digo siempre que los he heredado. O sea, la naturaleza estaba ahí, por algo decidirían los monjes hace 9 siglos que era un enclave estratégico porque había agua, porque había tierras, porque había poblaciones cercanas donde hacer su misión. Por algo construyeron un patrimonio donde financió el Conde Ansúrez y tal, y al final pues se crea una de las 2 abadías premostratenses que hay en la zona. Y luego el pegamento de todo es el equipo humano. Y el equipo humano, todo esto funciona, y esto me ha llevado tiempo a mí llegar a esta conclusión, cuando la experiencia del empleado conecta con la experiencia del cliente. Tú no puedes tener un equipo humano desmotivado, que trabaja con un látigo, no, tiene que entender cuál es su rol y cómo todos contribuimos al éxito o al fracaso del proyecto que estemos gestionando. Por lo cual invertimos mucho en formación, en transparencia, en visibilidad de los datos, en los comentarios de los clientes, en que prueben el producto, no solo que se beban una copa de vino, sino que hayan probado el spa, el restaurante, hayan hecho una visita. O sea, el onboarding en Abadía Retuerta es clave para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Y no estamos hablando, yo siempre digo a mi equipo que no vendemos ni vino ni habitaciones, que estamos generando apóstoles, gente que se enamora de Abadía Retuerta. Y poco a poco hay que ir dando pasos en esa dirección. Esa filosofía es lo que os pongo aquí, es una experiencia única que va más allá del proyecto y del producto mismo, ¿no? Ahí conecto con lo que decía Rafael. O sea, yo podía tomar muchas decisiones en el 2009 y creo que me trajeron porque les gustó que yo crearía un referente, que crearía un producto de calidad y algo que sobreviva a todos los que estamos trabajando actualmente en Abadía Retuerta. Es decir, yo no quiero el Abadía Retuerta de Enrique Valero, ni el de Ángela Nocíbar, ni el de tal. Yo quiero que Abadía Retuerta dentro de 100 años siga siendo Abadía Retuerta. Y para eso tienes que trabajar unos códigos de marca, unos valores, unos principios y sobre todo una misión. Es que nos sentimos como guardianes de un legado que hemos heredado y tenemos que traspasar a siguientes generaciones en mejores condiciones. Y todo eso haciendo un negocio que sea rentable. Con lo cual pasamos de una cosa racional, que es el vino, y que no deberíamos explicar digamos, solo técnicamente. Obviamente hay distintos perfiles, distintos interlocutores y tienes que pasar de lo racional a lo más emocional y a esa parte de experiencia en la que yo utilizo una foto en la que no se ve ni la abadía ni la viña, que podría ser Sudáfrica o podría ser Jerez o podría ser Cataluña o podría ser lo que sea. Pero lo que estás ahí es transmitiendo una serie de intangibles en la que tú te sientes bien, estás a gusto, estás teniendo una experiencia. Bien, todo esto, al final, bueno, yo creo que esta la comparto siempre en el Instituto de Empresa. Yo lo que quiero al final es crear esos apóstoles vía una experiencia. Yo ahora ya le llamo, como ahora todo el mundo utiliza la palabra experiencia única, yo le llamo una vivencia. Una vivencia, que es la siguiente evolución a la experiencia, es cuando esa experiencia ya tiene toques personales. Tú al final tienes cosas que recuerdas, tienes que tener lo que llamamos un wow, algo que descubres, te genera, no sabes por qué, endorfinas positivas, un placer, te hace soñar, te hace salir del sitio, suelen ser personalizadas a medidas y tienes que compartir, ¿no? Pues eso ya pasas a la fase 3,
en la que tiene y pasas a recomendar, ¿no? Con lo cual, todo el equipo, y vuelvo a la palabra equipo, es muy importante que tenga claro cuál es el reason why, el por qué estamos aquí en Abadía Retuerta. O sea, podríamos ser una ONG y decir, como algún periodista también, no voy a decir quién, me decía, bueno, pues todo esto tiene que ser gratis y venir aquí. Digo, bueno, pues eso está muy bonito, pero sinceramente, por un lado, ¿quién financia eso gratis? Y segundo, ¿cómo le valora eso a la gente? Para que tú tienes que tener ciertos posicionamientos. Y ahí vuelvo a la región, a la zona, al destino. Yo siempre decía, me acuerdo que le decía antes de inaugurar el presidente de la Junta, decía, a ver, es que esto tiene que ser competencia amiga porque tú no vas a una calle de bares, tú vas a una zona y tienes el bar de la tapa, el restaurante de no sé qué, o sea, tienes oferta. Y oferta que encaja con distintos públicos y no todo el mundo tiene que ir a todo. Lo que tienes que hacer es definir muy bien cuál es el tuyo. Si quieres hacer de todo, probablemente no consigas nada. Ahora tienes que buscar cuál es tu posicionamiento y cuál es tu 360 grados y cómo quieres que te perciban y si tienes los elementos. Para eso, yo llegué, hice un estudio de mercado, yo soy muy analítico, Rafa lo sabe también, me gustan los datos, es un defecto que tengo, me gusta saber, como solemos decir, dónde invierto mi dinero, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que ha pasado y si lo repetiría. Es una cosa muy sencilla. No se trata de hacer aquí algoritmos complicados ni nada. Es, hago esto, da estos resultados, lo repito o no. Punto. Y en el estudio de mercado, Abadía Retuerta solo era conocido cuanto más cerca estabas de Valladolid y cuanto más cerca estabas del mundo del vino. Con lo cual digo, bueno, hay un buen punto de partida porque lo que se conoce gusta. Pero el problema es que solo lo conoce un porcentaje de la población. Los muy aficionados al vino y los muy cercas de Sardón de Duero / Valladolid. Por lo cual tengo que hacer algo para que se me conozca y se me entienda y se me aprecie y sea relevante. O sea, el funnel de la comunicación, o sea, todo lo que hacemos tanto en prensa como en comunicación, como en tal, tiene que empezar por la notoriedad, que se me vea, luego que sea relevante, luego que se me pruebe y luego que me convierta. Si no hago ese camino y me quedo solo en la notoriedad, pues es fantástico, pero estoy abocado al concurso de acreedores, ¿no? Y el objetivo como bodega era ser un top, me da igual 10 que 20 que tal, tenemos 5.000 bodegas en España, 4.000 y pico, pues quiero estar entre las 100 primeras, pero quiero mi deseo, pero por calidad, no por volumen y tal. Novartis no tiene vocación de crecer y ser el más grande, el de más volumen, y eso también lo hemos sufrido en el mundo del vino, esa obsesión por el tamaño a cualquier precio, ¿no? Y el lujo experiencial, todo eso alrededor del vino, la historia, la naturaleza, la gastronomía, y ahora voy a añadir el arte y la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con colecciones de arte y con otra serie de cosas que también son de largo plazo. Y obviamente todo esto de una forma sostenible, tanto económica como medioambientalmente, como socialmente. Es decir, el impacto en la zona tiene que ser positivo. Hice un estudio con las verdades de la marca, la historia, el lujo experiencial, bueno, todas las verdades de todo lo que tenemos, que muchas veces tenemos más de lo que creemos. Y en España no sé por qué, yo lo he sufrido y lo he vivido porque he vivido varios años de mi vida fuera de España, tenemos como cierto pundonor o pudor para poner en valor y decir lo que somos. No hay que ser prepotente, pero sí hay que enseñarlo y darle valor. Y darle valor es una palabra que es posicionamiento, que es no entrar en el mundo del descuento, que es otra lucha que conocemos bien los que estamos en el mundo del vino, que los precios medios no se lleven tanta diferencia con nuestros competidores o vecinos. Son, no sé, yo cuando vivía en Inglaterra y trabajaba con una de las marcas más grandes, ¿no se oye? No, Enrique, hay gente mandando WhatsApps. A ver si tienes a alguien por acceder por ahí. A ver, participantes, admitir todo. Perdona. Está uniendo a 3 o 4, ¿sí? Estupendo. Si te siguen mandando, me dices, ¿vale? No, yo te voy interrumpiendo, no te preocupes. Y bueno, al final, lo que decía del posicionamiento y del precio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese miedo a veces a... Y yo lo sufro a diario, sobre todo con cuantos más amigos tengo, ¿no? O sea, con los precios, ¿no? Que es amigos hablo de la infancia de Sevilla o de Jerez y tal. Oh, es que hazme un descuentito y digo, vamos a ver si es que no hemos hecho este hotel o esta bodega o esta tal
para los amigos. O me acuerdo que me decía una empleada, yo organizo cada 2 meses, ahora lo tendré que volver cuando las vacunas funcionen, un desayuno con distintos empleados, distintos parte del equipo, para que se conocieran entre ellos, para que preguntaran y tal. Y me decía, es que yo ahora no puedo comprar Abadía Retuerta porque antes tenía un vino que se llamaba Rívola, Arnoldo, y valía 6 euros y a precio empleado y estaba muy rico. Y digo, ya, pero es que hay que tomar decisiones de si hacemos una bodega para que ustedes compren vino o todos podamos comprar vino más barato, o para crear un referente y una bodega y desgraciadamente, pues yo no me puedo comprar una botella de Pago Negra todos los días o incluso de selección especial, pero bueno, probamos otros vinos y tal y hacemos una marca y un negocio que va en esa dirección. Y ahí muchas veces yo lo que percibo es que el miedo lo tenemos en el cuerpo nosotros mismos, ¿no? Y hacemos un trabajo de 25 años de viña, de enólogos no sé qué, de la bodega por gravedad, de torres antiheladas, de estudios microbiológicos, de no sé, bueno, 1000 historias que añaden valor al producto y que lo hacen y tal, y luego decimos, hay que venderlo a 2 euros, hay que venderlo a 5 euros. ¿Y dónde está tu trabajo? O sea, ¿quién lo paga eso? O sea, todo eso, yo creo que España tiene una gran oportunidad desde el punto de vista, por supuesto, del vino y desde el punto de vista del enoturismo. Y el enoturismo tiene que salir de su propio mundo del vino técnico y tiene que ir al mundo de la experiencia y al mundo de la comunicación. Yo siempre cuento que cuando vas a Napa Valley, vas a San Francisco, no a Napa Valley, yo cada vez que voy allí a las catas del Wine Spectator o algo esto, te levantas, empieza la cata a las 7 de la tarde o a las 6, no tienes nada que hacer por la mañana, has visto al importador y preguntas en recepción en San Francisco, ¿qué puedo hacer? Y te mandan a Napa Valley. Y Napa Valley en tiempo y en distancia está a la misma distancia que Madrid de la Ribera del Duero. Si yo en un hotel en Madrid pregunto ¿qué puedo hacer? Nadie va a decir váyase usted a ver una bodega a la Ribera del Duero. ¿Es eso problema de los hoteles de Madrid o de las bodegas de Ribera del Duero? Yo creo que es de las bodegas de Ribera del Duero. Yo creo que tú tienes que hacer la comunicación donde están tus clientes y por eso abrimos nuestro club de craft en la calle Ortega y Gasset para crear algo de posicionamiento, relacionarnos con marcas que ya trabajan la excelencia y con nuestro público. Es decir, hay que pescar donde están los peces, ¿no? Y bueno, esta es la parte... obviamente tienes que tener muy organizada, yo soy un obseso de la comunicación y de quién va a recibir un documento, pues claro, no puedo pensar en el de Valladolid, oye, venga a Abadía Retuerta, no, piensa en uno que está en Estados Unidos o en Japón o en donde sea. Tienes que llegar primero a Europa, de Europa tienes que llegar a España, de España sueles entrar por Madrid, tienes que ver a qué distancia estás de Valladolid y tienes que ver qué tienes alrededor además de Abadía Retuerta. Y gracias a este tipo de cómo estructurar la información, los datos relevantes, tu unique selling proposition, ¿no? tu historia, digamos, pues hemos estado muy bien comunicados, la verdad, tanto a nivel nacional, pero también hemos salido en el New York Times, hemos sido mejor destino para Condé Nast Traveler, mejor hotel de España y Portugal, obviamente la estrella Michelin, obviamente los vinos en Wine Spectator, en toda la prensa del sector, pero también en la prensa de estilo de vida, ¿no? Tenemos que ver un poco qué es lo que va a hacer. Pensemos en el turista, que tiene un interés y España lo tiene porque tenemos un patrimonio natural histórico impresionante donde entra el vino y que va a hacer 5 o 6 días en mi hotel. O sea, no puede estar bebiendo y comiendo en mi hotel 5 días. Tiene que hacer otras cosas que van relacionadas con la cultura, con el vino, con todo lo que rodea al mundo de la marca España, ¿no? Bueno, esta es la historia breve, desde 1146 hasta el 2016. No me voy a parar aquí. Pero otra cosa que yo veo en los proyectos que funcionan, y he tenido mucha suerte de trabajar con grandes personas del vino, grandes familias como los González Díaz, grandes personas como Carlos Falcó, que desgraciadamente falleció. Al final aprendes de todo el mundo que tienes que poner mucha dosis de criterio, obviamente, pero de pasión, de tiempo, de saber hacer
y de saber compartir. O sea, el mundo del vino, la palabra que a mí más me gusta es compartir, ¿no? Tienes que estar continuamente, primero, si no te crees tu producto, vete a otro negocio. O sea, todos pasamos malos días y no voy a contar estos días como son, con un hotel cerrado, con un enoturismo cerrado y con una 125, 127 somos empleados, tal. ¿Qué estamos haciendo? Pues formando, dando más argumentos, buscando nuevas experiencias, tal, porque desgraciadamente no puedes caer en el mundo de la queja, ¿no? En Abadía Retuerta digo que está prohibido que nos instalemos en la queja, pero hay que compartir mucho porque las ideas salen de la propia organización. El patrimonio histórico, pues este mapa es de 1887, de aquí sacamos los nombres de los vinos, Negralada, Garduña, Valdebellón, todo eso son un valle o una zona o una parte de la viña. Los monjes ya tenían uvas, hay un proyecto que lo lanzo aquí en primicia, no de comunicación porque lo voy contando por todos lados, pero probablemente el año que viene o el siguiente, todavía estamos ahí trabajando con el vino, sacaremos una pequeña producción de un par de barricas o 3 máximo de una uva prefiloxérica con la que llevamos trabajando más de 10 años, ¿no? Para el auténtico, el tempranillo de allí, ¿no? Me gustan las vistas, los pinos, la biodiversidad. De este mapa también hemos sacado el huerto, también el huerto orgánico está donde los monjes tenían el huerto. Y eso es la despensa del chef, de Marc Segarra. Luego, obviamente, al turista le tenemos que dar también para que se quede allí un ratito, pues una piscina, un spa, un servicio de mayordomía, una gastronomía distinta en verano que en invierno, el lechazo reinterpretado. O sea, si estás en la piscina, pues te apetece una ensalada. También se pueden beber vinos de la competencia, también puedes beber cócteles sin alcohol porque estás en la piscina, estás en un momento más tal. O sea, un error también muchas veces del enoturismo es solo se puede beber mi vino. Yo en mi bodega se puede hacer una cata que llamamos viaje por España de todos los grandes pagos, creo que son 6 marcas distintas donde puedes catar 6 tempranillos de España. Eso es, yo estoy pensando en Abadía Retuerta, sí, pero estoy pensando sobre todo en el enoturista que viene a mi bodega, ha hecho ya la visita de Abadía Retuerta, ha hecho otra cosa y dice, voy a catar España en Abadía Retuerta, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder compartir? Hemos abierto, inaugurado este verano, en los 3 meses que hemos estado prácticamente operativos, un sitio que se llama Calicata. Ahí tenemos cocina de productos local y tal, pero cuando llegan los vinos le decimos a la gente, tome 2 medias copas y prueba o 2 añadas de Abadía Retuerta, una fría y una cálida, o prueba 2 tempranillos de Ribera, un Alonso del Hierro y una Abadía Retuerta, o prueba de nuestro blanco con el mejor blanco de España, que con el Belondrade y Lurton. Entonces dice, mira, prueba nuestro Sauvignon Blanc con un toque de verdejo, pero prueba también este de Belondrade, de la misma añada. Vamos a jugar un poquito, vamos a entretenernos, no pasa absolutamente nada. Ahora, si yo fuera el clásico enoturismo, estás aquí, Abadía Retuerta, Abadía Retuerta, Abadía Retuerta, yo creo que está muy bien, pero no estás creando un destino y no estás pensando en el enoturista. Bueno, aquí tienes de todo, ¿no? La sala capitular. Si veis, hay un profundo respeto por lo que es la historia, por lo que ha pasado, por la arquitectura, por respetar el edificio, pero está puesto en el siglo XXI, ¿no? Para generar las comodidades, pero esas comodidades que se pueden llamar temperatura, o sea, calefacción o aire acondicionado, se puede llamar wifi, o se puede llamar música, o se puede llamar generar ambiente, olores, no se ven. O sea, no tengo que tener el cable por medio, y ahí vuelvo a esa alta gama o excelencia o prestigio. O sea, vamos a pensar otra vez en ese enoturista o ese viajero o ese turista, ¿no? Y ahí, por supuesto, claro, en muchas veces, no, en mi bodega no se puede beber cerveza, ¿vale? Perfecto. Pero yo tengo un hotel donde tengo una cueva histórica que ahora veremos y donde aquí está el sumiller Miki con el chef Marc Segarra preparando cómo van a hacer con distintos menús distintos vinos. Y ahí yo, ¿por qué no voy a meter un jerez? O un champán. O un vino de la competencia.
Si pensara solo en Abadía de Retuerta, el cliente de Nueva York no vendría. Vendría, comería y se iría y no recordaría nada. Ahora tiene que recordar una experiencia gastroenoturística. Y ahí tendrá que tener el producto local, tendrá que tener el guisante de nuestra huerta, 8 tipos de tomate. Ya luego el chef los interpretará como quiera, pero si me dices que el tomate viene de Nueva Zelanda, yo qué sé, pues ya el tema de sostenibilidad se me rompe, ¿no? Y el tema de impacto en la economía local también se me rompe. O sea, es muy importante tener bien definido tu concepto, tu modelo, tu visión, tus valores, para poder llegar a una oferta que sea única y diferencial, ¿no? En la parte natural podríamos gestionar solo la viña y olvidarnos de las 700 hectáreas. Pero ahí estamos con una gestión forestal sostenible, con PEF, o sea, hemos repoblado más de 65.000 piñoneros en los últimos 20 años, tratamos las aguas por lagunaje y luego las usamos para riego. De momento no nos hace falta, tenemos el canal del Duero, pero todo el tema del calentamiento global ya veremos cómo va, ¿no? Hemos creado también Crafted Spanish Foods, hemos hecho acuerdos con jóvenes de la zona y tenemos nuestra propia miel, con nuestros panales, con tal, lejos del hotel para que no vayan las avispas tal, pero les tenemos que poner agua, tenemos que trabajar. Los piñones, antes se vendía la cosecha y ahora hacemos nuestros propios piñones. Todo esto obviamente ya teníamos nuestra sal de vino. Todo esto se utiliza en la gastronomía, en los amenities de la habitación. Pues no es lo mismo llegar a la habitación y tener ahí una barrita de chocolate en la nevera tal que tener una miel de Abadía de Retuerta y unos piñones. Ya es personalizado, ¿no? Cuidamos, por supuesto, la flora y la fauna, control biológico de las plagas y ahora todo el tema de la huerta. Estamos en Red Natura 2000, hacemos acuerdos con la Universidad de Madrid para ver todos lo que pone ahí los pájaros. O sea, hay 1000 proyectos que el vino, joder, es que el vino, yo soy un apasionado porque el vino fija población, fija paisaje, fija economía. Encima cuando te lo bebes está riquísimo. Es social, es tal. Y todo eso que son palabras muchas veces huecas que dicen los políticos de la España vacía y tal, nosotros lo hacemos de forma natural. Y no se nos valora, pues vamos a ponerlo en valor nosotros. Por eso también tengo un proyecto, bueno, un proyecto no es una realidad, ya llevo la 4ª memoria de responsabilidad social empresarial, que es espectacular cuando la ves escrita, todo lo que hacemos y que mucho ya lo hacíamos. Otra cosa ha sido ordenarlo, buscar nuevas iniciativas, hacer vinos solidarios, pero no para comunicar un día. Yo no creo en las tormentas, yo creo más en la lluvia fina. En el mundo de la comunicación muchas veces cometemos el error de voy a hacer esto y hago un super evento y tal y luego sigo haciendo lo mismo. No, no. Ve creando esa cultura con tu equipo, ve creándola en la zona, ve creándola en el país y al final si vamos sumando y compartiendo, crearemos la marca España como nos merecemos, ¿no? Con todos los valores y ponemos en valor todo lo que tenemos, ¿no? El entorno natural, bueno, pasear por Abadía de Retuerta es un sueño. Yo reconozco que soy más de mar que de campo, porque me encanta navegar y soy de una zona más mediterránea y atlántica y estoy todo el día en el agua cuando puedo en verano, pero es que me he enamorado del campo gracias al mundo del vino. Todos los proyectos que he trabajado, todo lo que sucede en la viña y en sus alrededores tiene muchísimo valor y hay que también compartirlo y contarlo, ¿no? El tema de las aves y de los corzos y tal lo sacaremos ahora, pero tenemos más de 130 y tantas distintas aves en Abadía Retuerta. Ya están inventariadas, sacaremos también un libro, sacaremos una app, o sea, lo compartiremos porque es otro atractivo de la propia finca. Hemos recuperado una tradición, esto los que estáis en el mundo del vino, que sois los que estáis aquí, lo conocéis mejor que nadie. Siempre hemos trabajado desde que llegó Pascal Delbecq con una filosofía de pagos, de microparcelas en la que vas por la variedad, por el tipo de suelo, por la orientación al sol, por un montón de factores, sacando un perfil de vino con una personalidad muy acusada. Ángela Nocíbar, que es el heredero de esa tradición, la ha mantenido desde el día 1 y ahí seguimos trabajando con muchas experiencias para ir sacando lo mejor de cada parcela, ¿no? Esperemos que ya hemos hecho todo el proceso administrativo, nos den la categoría de vino de pago, está en Bruselas, y que sea pues muy pronto, ¿no? Que para mí eso no es situarte en la pirámide más arriba, más abajo, eso me parece una chorrada. Lo que me parece importante es el reconocer
que se está trabajando con una filosofía de buscar la personalidad de esa viña y que se ha sido consistente en el renacer de este viñedo histórico que son los últimos 30 años, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que trabajar en el mundo del vino, en concreto en Abadía Retuerta, ya que tenemos la oportunidad. Siempre se ha manejado por gravedad. Yo siempre digo que tenemos una catedral, una abadía, y esta sala de barricas es la otra catedral en cómo están todas puestas en suspensión, no se mueven y todo el proceso se hace por gravedad. Y lo que se ve a la izquierda es la nueva nave del Blanco, que es un producto que nació por una equivocación de un viverista y que gracias a eso pues tenemos ahora uno de nuestros vinos más icónicos porque se ha trabajado de una forma también de sacar lo mejor de esa viña. De hecho, yo cuando entré en Abadía Retuerta no existía ese vino, hice una cata con Pascal Delbecq, con Ángel y con Pierre Casamayor de la Revue du Vin, de la revista de vino de Francia. Y como yo les decía, yo no sé francés, pero el body language era de aquí qué pasa, ¿no? Y decía Pierre, Enrique, aquí hay un gran vino. O sea, se había trabajado un par de barricas durante 10 años para ir viendo cómo ese Sauvignon, que llegó por equivocación a Abadía Retuerta, iba creciendo, se hizo lo que es un vino blanco de guarda y que ha sido o es uno de nuestros vinos referentes que todo el mundo quiere probar, ¿no? En una zona de tintos, que era lo raro, ¿no? El factor humano, que obviamente es mucho más amplio que este, pues ahora añadimos al chef y a su equipo, al equipo de Ángel, tal, pero esos 127 empleados saben perfectamente, y es una cosa que me dicen todas las personas que se alojan allí y todos los periodistas que vienen y tal, que es, oye, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo te cuenta, sabe, conoce, pues bueno, es un trabajo de años de que se entienda lo que estamos haciendo. Llegamos a la palabra experiencia, que le gusta tanto a Rafael. Yo tengo un problema, que es que me creo las cosas. O sea, cuando a ti te dan los elementos fantásticos, pero hablo de Abadía Retuerta, pero también me pasaba en González Vías o en Marqués de Griñón o cuando trabajaba en JB. O sea, lo que tienes que tener claro es cuál es tu posicionamiento. O sea, JB no puede competir con el Malta o tal, o González Vías con... Bueno, Tío Pepe, que es una de las marcas icónicas, o todo lo que hicimos en el proyecto de vinos de Familia de Vinos. O sea, al final, si te lo crees y tienes los elementos, ¿por qué no los ponemos y les damos forma? O sea, yo siempre digo, tienes los mimbres, vamos a hacer un canasto que sea bonito. Esto era el hall de la bodega, que era un sitio de paso para ir a la sala del enólogo arriba, una escalera enorme, y ir a los baños. O sea, no era otra cosa. O sea, no me he gastado mucho dinero. Lo que pasa es que lo he transformado y el primer día cuando les puse una placa aquí al equipo que ponía Unique Experience Manager, aposta, no, pero no hacemos visitas. Digo, no, si hacéis visitas no podéis trabajar en Abadía Retuerta. Esto de hacer una visita es como tal. ¿Y cuánto vale una visita? 7 euros. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ponerla a 30. Y ahora vamos a dar 50. Pero decidme, venga, vamos a añadirle cosas. No, es que vienen tal, digo, no, vamos a hacerlas todas personalizadas, o sea, todas particulares. Bueno, entonces hay que comprar un coche, compremos un coche, venga, vamos a hacer tal. ¿Por qué? Porque yo lo que quería, o sea, yo he hecho visitas de 50 personas en el mismo grupo, que es un modelo que me encanta y es un gran negocio, pero en Abadía Retuerta no podía hacer eso porque no tenía ni tanta personal, ni tanto tiempo, había cuellos de botella. Pues vamos a hacerlas todas personalizadas porque en un grupo de 50 uno no está escuchando, el otro va hablando, el otro está con el teléfono y el otro dice, entonces el tempranillo que era una uva ¿de dónde? ¿De Persia? No, mira, joder, no te has enterado, ¿qué tal? Entonces, al final, lo que tienes que crear es tu visita. Y tu visita para mí es una experiencia en el que cuando se vaya, aparte de que se quiera llevar una botella o no, quiera volver o recomendarte y que te quedes con sus datos y hagas algo con él. Entonces, creamos el Visitor Center, aprovechamos los 3 patrimonios que he dicho, natural, histórico y humano, vamos a ver cómo las hacemos exclusivas, las personalizamos y nos salimos un poquito de lo clásico del mundo del vino. Y lo clásico es, ¿vale? Si quieres hacer un aperitivo campero, o si quieres montar a caballo, o si quieres ir en bicicletas eléctricas, o si quieres hacer una cata directamente en la barrica, o si quieres hacer un aroma lab, o si quieres, o si quieres, o si quieres, o si quieres. Tenemos un catálogo que es crecedero y que va pensando siempre en el cliente. Obviamente hay mucha gestión
en palabras que a la gente del vino tradicionalmente no nos han gustado. Vamos a digitalizar, vamos a hacer el Customer Journey, vamos a tener un CRM, vamos a personalizar, vamos a focalizar en la finca, vamos a darle más importancia al momento de la cata. ¿Qué hacemos después de que se va la gente? Bueno, volvemos a un círculo vicioso en el que dices, oye, antes del 2009 recibíamos 7.000 visitas y se iban y no sabíamos nada más, perdíamos dinero. Ahora hacemos 9.000, se gana dinero, se da valor añadido, es el 16% de las ventas de la bodega y tenemos un CRM en el que estamos activos con esas 9.000 personas. Y encima muchos llaman, oye, ¿qué hay de nuevo? Mándame, te mando a mi primo, a mi amigo, a mi jefe, a mi cuñado, lo que sea. Y al final es más de turismo que de vino. ¿Por qué? Porque estás en un sitio. Yo siempre cuento esta foto. Este señor es un americano que vino hace como 6 años porque la llevo usando esta foto bastante. 6 o 7. Está ahí con su mujer y su hija y está haciendo una vendimia personalizada. Primera palabra que no le gusta a la gente. Ha pagado 150 euros. Claro, 150 euros por 3 horas. Donde está con mi equipo. Donde le damos un delantal de Abadía Retuerta, un sombrero para que no se me torre ahí al sol en septiembre, octubre. Le hago un seguro por si se corta con las tijeras el dedo en vez de coger el racimo. Y está 2 horas trabajando y luego cuando está viendo salir el vino de esa prensa y se lo bebe, que es zumo de uva obviamente, está, está flotando. Luego obviamente le doy un aperitivo con una cecina de León, con un queso de la zona, con tal. Y luego, cuando se va, le doy un libro de Abadía Retuerta. Porque un folleto que hacemos todos en las ferias. ¿Habéis visto las papeleras después de Vinexpo, de Provine, de Alimentaria, donde están todos los folletos de todas las bodegas? Si le das un libro con fotos, con tal, bueno, has invertido obviamente en la visita. Pero es que este señor vuelve a Nueva York y ese libro lo tiene en su casa y está compartiendo con mucha gente, no Abadía Retuerta, obviamente está compartiendo Abadía Retuerta, pero está compartiendo España. Estaba allí 3 semanas y acabé en un sitio o empecé en un sitio, qué maravilla, y me tomé mi propio vino y me regalaron no sé qué. Entonces, estás generando una experiencia alrededor de lo que nosotros los del vino lo vemos normal, que es coger la uva, prensarla y meterla luego en una barrica o en un tanque o lo que sea. Obviamente tienes que tener medios, pero también vamos buscando sitios wows. Yo digo, oye, cada 5 minutos tiene que haber un wow en Abadía Retuerta. Me da igual que sea una encina, que sea un paisaje, que sea una historia, que sea algo de los monjes, que sea la uva prefiloxérica, que sea donde creció el Sauvignon Blanc, que sean las abejas, los piñones, un wow. O sea, que no sea igual que la visita a otra bodega. Punto. O sea, tiene que tener algo. Cuando vas al Louvre o vas al Prado o vas al Thyssen o vas a tal, vas al Thyssen tal, pero sí porque hay esta obra o esta colección o esta lo que sea, ¿no? Entonces tienes que buscar algo que sea único de Abadía Retuerta. También tienes que pensar en grupos, pero no en grupos que no se conocen y llegan los de las 11, sino un grupo de una empresa que se ha alojado en el hotel o que viene de paso y quiere hacer una actividad en el tiempo que no está trabajando, que sea de team building y tal. Pues creamos un Aroma Lab, que todos lo habéis hecho seguro, pero al final el que no es del mundo del vino hay que ponérselo y, claro, si le hablamos de que huele a fruta madura o a pastelería o a tal, pues los volvemos locos. Ahora les ponemos un antifaz, son 15, en cada copa le ponemos de verdad lo que esto huele a café, huele a pimienta, huele a tal, y realmente es café, pimienta. Y entonces ya empiezan a unir sensaciones del vino con las que ellos conocen, ¿no? Y a identificarlas. Bueno, al final es una actividad de un par de horas en la que se crean concursos, se crea equipo, el que gestiona la visita o la que la gestiona pues se está divirtiendo con ellos, es interactivo. Bueno, pues todo eso funciona bastante bien y estás creando experiencias. Y es donde tú trabajas y tienes. O sea, yo siempre digo que los activos los tenemos, la viña,
la bodega. Ahora, si todos hacemos una visita nada más que a la sala de barricas y tal, pues a la tercera visita ya conoces toda la bodega. Bueno, esta es la parte con las bicicletas eléctricas. Gracias a esto también creamos un ecotaller con niños. O sea, los niños, colegios, contraté a un becario de la zona, lo tuve conmigo pegado 6 meses, hizo todo el estudio de los colegios de la zona, qué es lo que estudiaban a distintas edades, cuántos niños, cuántos eran concertados públicos, para al final generar un tráfico de colegios. Hice un acuerdo con Ecovidrio, un acuerdo con la FIRE, les explican cómo han contaminado al llegar, plantan un álvaro. Al final es una actividad para dinamizar también la zona y para empezar, ese libro además lo escribí con Federico Oldenburg, que se llama La aventura del vino, para empezar a no criminalizar al vino. O sea, obviamente no hice un libro y una actividad para colegios de 7 a 18 años para que beban vino, pero para que vean que el vino es parte de nuestro ADN, parte de nuestra historia, parte de nuestra vida y, por supuesto, parte de nuestro PIB, pero sobre todo que tiene valores positivos con el paisaje, con la zona, con todo lo que es poner en valor eso. Y ha funcionado y sigue funcionando fenomenal. Llegamos a la huerta, yo podría hacer también una huerta, pero digo, oye, vamos a hacer una experiencia en la huerta. Vamos a recoger nuestros 8 tipos de tomates, nuestra calabaza, lo que sea. La huerta está hecha con mucha cabeza, hay una parte de aromáticas, otra parte de hortalizas, bueno, hay distintas cosas que son útiles para la cocina, obviamente para Marc Segarra, pero también para las experiencias que generamos. Hacemos allí con nuestro vino, con nuestro aceite de Castillo de Canena, con tal. O sea, al final haces muchas cosas y vas buscando también partners para hacer las cosas de una forma excelente, ¿no? Obviamente es la despensa de Marc y ahí, espérate, voy a emitir a otra persona. Y ahí estás poniendo en valor la zona. Hemos creado un nuevo puesto de trabajo, un hortelano, Víctor, que es espectacular, que cree en la biodinámica, que cree en gestionar de una forma responsable, que conoce lo que de verdad los monjes tenían allí y que es parte de las visitas también. O sea, él obviamente hace su trabajo de campo, pero luego cuando estamos con Televisión Española o estamos con tal, lo cuenta él, no lo cuenta Enrique Valero. ¿Quién es el que sabe de eso? Víctor. Pues Víctor es el que lo cuenta. La encina, que yo le llamo la cúpula del Duero, tengo la cúpula de la abadía, pero tomarte una copa de vino con un aperitivo aquí, pues aquí hemos hecho comidas de 15 o 20 personas. Mira, aquí recuerdo cuando yo estaba en obras, entramos en Grandes Pagos de España y no tenía salas para reunirme, me había comprometido con todas las bodegas y estuvimos aquí con todos los Grandes Pagos, con Mariano, con Carlos, con mucha gente, haciendo una reunión debajo de la encina que decían, oye, esta es la mejor sala de reuniones. De hecho, salió en El Mundo de allí de Valladolid como la nueva sala de reuniones. O sea, al final, la naturaleza te da un montón de recursos, la lavanda, donde hemos plantado ahora 8 hectáreas de lavanda y el año que viene tendremos una experiencia también de lavanda, donde acabaremos, donde acabaremos destilando la lavanda. Las estrellas están, el cielo está, pues solo tienes que tener un telescopio para tomarte una copa de vino y esto es este verano con las Perseidas, pues eso, a mediados de agosto, hay una experiencia que creamos para clientes, ¿no? Y paseos a caballo, paseos en globo, o sea, al final, me decía Rafael también que hemos hecho en el COVID, pues en el COVID había que irse a la seguridad. Y obviamente comunicamos mucho, mucha seguridad, muchos procedimientos. ¿Y qué era lo más fácil? Esto, la exclusividad más segura. Nos dijeron que podíamos abrir a finales de junio, hicimos una mini campaña en redes sociales, a 2 horas de Madrid, exclusividad, más de 8.000 metros cuadrados al aire libre y con muchas medidas extras. Y en el centro, el cliente, que es lo que estoy contando durante todo el tiempo. Hicimos estos anuncios de Instagram, que no lo voy a poner por tiempo y tal, pero que son nada, eran 40 segundos diciendo un mensaje muy claro. Coja su coche, con lo cual no va usted en AVE y tal, aparte que no se podía. Está a 2 horas de Madrid, 190 kilómetros y con todos los puntos, no tiene que correr. Y en cuanto llegue, está usted en el paraíso, al aire libre, 8.000 metros cuadrados para 30 habitaciones y con un montón de actividades. Y un equipo
que se ha invertido en ozono, en una máquina de rayos UVA de ultravioleta para desinfectar habitaciones y salas en menos de un minuto, que son las que utilizan en los quirófanos, y con mucha seguridad y mucha... ¿Para qué? Y la verdad, bueno, que hemos tenido un julio y agosto muy buenos. Igual o mejor que el 2019. Pero claro, solo un julio y agosto, ¿no? Esto hemos estado cerrado. Y luego, por último, pues había que ponerse al día y hemos hecho una visita virtual que os invito a que entréis en la web de Abadía Retuerta y la hagáis, que no es un 360 ni es tal, es un... Tú te vas moviendo con el ratón, entras en la habitación, entras en la iglesia, entras tal, con lo cual hemos adelantado, esto estaba en proyecto, pero lo hicimos rápido, para que desde fuera la gente pueda disfrutar de Abadía Retuerta y ver el arte, la gastronomía, las distintas salas, el spa, moviéndote. Y acabo ahí esto también es una entrada, si metéis Abadía Retuerta RSC en YouTube, es lo que hicimos para el 25 aniversario de cómo es el ecosistema de Abadía Retuerta, ¿no? Bueno, me pasa un poco de tiempo porque me vengo arriba, pero me imagino que habrá muchas preguntas, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Es muy interesante todo lo que nos cuentas y nos motiva. Quiero decir a la gente que ha ido pasando preguntas que nuestro sistema está establecido así por el Comité de Turismo, de que las hagamos a través de esto, porque me están preguntando la posibilidad de intervenir directamente. Si nos queda tiempo, dejaremos paso abierto para levantar la mano y pasar algunas preguntas. Yo paso a hacer las que ya se han hecho y, en primer lugar, la pregunta primera es, hay gente que se está teniendo que marchar y nos preguntaba si van a poder disponer de esta presentación. Enrique, Sí. nos la podrás hacer pasar y se la mandaremos a todos Sin problema. los que han asistido. Muchas gracias. Había una pregunta más general que era, ¿cómo está el enoturismo en España? Nos has hablado de la experiencia de Abadía Retuerta, pero ¿cómo está en líneas generales el enoturismo en España? ¿Cómo lo ves? O sea, yo lo veo bien, o sea, bien, pero todavía no aprovechando todas las oportunidades que tenemos, ¿no? Yo creo que pues pasa como en el mundo del vino, no tiene nada que ver hace 30 años con ahora, ¿no? Y yo creo que ya hay, por lo menos la parte más importante, una concienciación de que el enoturismo es algo bueno, cuando a veces por la gente del vino se veía como esto no es mi negocio, ¿no? Y yo creo que es una herramienta, primero es un negocio y segundo es una herramienta de posicionamiento y de comunicación impresionante, ¿no? Porque la mejor experiencia es compartir todo lo que tú haces. Y lo que sí veo también es que falta profesionalización, es decir, no se trata de abrir las puertas de la bodega y eso se llama enoturismo. Isabel Toribio nos pregunta, nos pide si le podrías dar 3 frases o 3 titulares sobre las fortalezas de Abadía Retuerta respecto a otras formas de enoturismo o otras empresas. Yo diría que es poner en valor lo que la naturaleza y la historia y la zona nos ha dado. 2, diría que es compartir pensando en el visitante, no mirándonos al ombligo. Sí. Y 3, diría tiempo, perseverancia, pasión, inversión y convencimiento. Viri nos pregunta si el acceso al hotel es tan exclusivo que no se puede ir a tomar un vino y pasear No. por él. Falso. Es un hotel y se puede ir y a pasear. Sí es verdad que hay muchas veces que no, se hace lo que se llama un buyout, o sea, una empresa lo reserva entero, ¿no? O un grupo de amigos o tal. Y le damos prioridad al cliente. Si alguien me pide exclusividad y coge las 30 habitaciones, obviamente ese día no se puede ir, ¿no? Pero ahí te atienden y hay una parte que es visitable porque somos monumento histórico nacional y tenemos la obligación de enseñarlo. Y siempre será todo el mundo bien recibido a tomar una copa de vino, a comer al restaurante. De hecho, ahora con el COVID vamos a lanzar esta semana que viene para la gente de Valladolid, sobre todo, y de Castilla y León cuando se puedan mover entre provincias, vamos a cambiar horarios del restaurante para que se pueda ir a mediodía al de la Estrella Michelin. O sea, es un sitio, un hotel y obviamente ahora si está lleno, pues no está lleno. Entendemos
que no vendéis vino, que vendéis destino, es lo que nos decías en la presentación. Entendemos lo del gastroenoturismo, entendemos que no puede ser igual el enoturismo según sus diferentes visiones, pero ¿qué cambiarías si fueras un responsable político, es decir, el ministro de Turismo, la ministra o el secretario de Turismo? Yo cambiaría muchas cosas, prácticamente todo. O sea, agilidad, no burocracia, juntarnos para unirnos, no para criticarnos a unos a otros. Yo creo, fíjate, voy a decir una cosa que es un poco fuerte y yo es que no creo en las subvenciones como te doy tal. Yo creo que es mejor crear un destino conjunto en el que tanto oferta gastronómica como hotelera como bodeguera vayan de la mano y creemos un destino en la Ribera, en Valladolid, en Castilla y León, en España, ¿no? Yo creo más más que la palabra consorcio, en que de verdad tengamos un objetivo común y que todo eso se nos facilite, ¿no? O sea, hay proyectos que están parados como una vía del tren antigua, que podría ser un tren ecológico que uniese Valladolid con Peñafiel, pero siempre hay muchas trabas administrativas, obviamente económicas, y ahora con todo esto de los fondos y tal, se está como activando muchas cosas, pero sin criterio. Yo creo que hace falta también invertir, sobre todo en España, en este sector y en muchos, en formación. O sea, yo no creo en la formación solo por las horas y por cumplir con los cupos. Yo creo que hace falta profesionalizar a nuestro sector y si todo nos va bien, nos irá mejor a todos. O sea, no creo en que tenga que haber proyectos individuales e individualistas, ¿no? Entonces, me centraría mucho en la parte de unir, de crear un destino común, digamos, en el que todos añadimos y que todos tenemos nuestro posicionamiento, y dos, en la formación a tope, más que en dar subvenciones a diestro y siniestro sin que haya un proyecto común. O sea, esa sería la parte. Jesús Ledesma nos traslada la pregunta de si en bodegas no tan grandes o de presupuestos tan grandes se puede empezar con algo. Sí, siempre. Sí, y no es un tema de presupuesto y os juro por mis 3 hijas, que el proyecto de no turismo de Abadía Retuerta, que lo he potenciado yo, no voy a decir desde cero, pero desde que yo llegué tal, ha sido autosostenible desde el principio y es el más rentable de la bodega. O sea, es mucho más fácil vender experiencias que vender vino. Y la gente, hay que tener confianza, y todo lo que hacemos, ya sea una empresa familiar pequeña, ya sea un tal, en el campo, en la viña, en la propia bodega, es muy atractivo, pero cada uno tiene que comunicar su posicionamiento. O sea, no es... O sea, yo ahí animo a todo el mundo a que comparta, porque al final también lo hablaba con una persona de una bodega, o sea, y Rafael esto lo habla muchas veces con Pedro Ballesteros, con tal. O sea, lo difícil es vender 50.000 a 50 y tal, ¿no? Esa frase. Pero es que al final, si tú, Abadía Retuerta, yo hice muchos números al principio, no puede pasar de 50.000 cajas o 60.000. Y cuando yo llegué se quería hacer, pues eso, 100.000, ¿no? Digo, ¿para qué? Si es mejor hacer 40 o 50.000 o 30.000. Ahora, hay alguien que hará 30.000 botellas. Todo aquel que venda menos de 3 millones de euros debería estar centrado en su comunidad local, en su venta directa y en otra serie de variables, más que estar todo el día intentando crear marca en 18 sitios y seguir muchas inercias que nos llevan a la ruina muchas veces, porque no tienes masa crítica. Ahora, si empiezas por tu zona, poniendo en valor todos tus activos, compartiéndolo en los restaurantes de tu zona, en los hoteles de tu zona, y vas ampliando como aros de cebolla, al final sí crearás algo. Y nos falta muchas veces esa paciencia de ir creando. Y todo lo que sea pequeño, la parte digital y la parte tal va a ser fundamental, la parte de comunicación. Todo eso yo creo, yo lo estoy revisando continuamente, y ya lo que ponía ahí, el 17% de nuestras ventas son de enoturismo, en botellas, en experiencias, en tal. Pero es que si sumo todo lo que vendo en mi tienda online y tal, pues a lo mejor llego al 23 o 24.
Yo creo que esto responde a Tere Portero, que nos hacía la pregunta de cómo mejorar, bajo tu punto de vista, una zona, ¿no? Es lo mismo, una bodega que una zona. Ella hablaba de Montilla, Moriles. Y como no tengo más preguntas y no quiero abusar de ello, voy a permitir, o que si alguien quiere hacer pregunta directa, Ana Isabel Toribio decía que quería hacer una pregunta, si le abrimos el micrófono, que la pregunte, y si alguien más quiere, que me lo diga en el chat y lo administramos. Ana, abres tú Eso es, ya estás. Sí, lo tengo abierto. Buenos días. Bueno, me ha parecido espectacular la ponencia porque yo creo que ha dado en muchas de las claves de lo que puede ser el enoturismo en el futuro y de que ya se viene trabajando, pero mi pregunta concreta es, a ver, yo cuando empecé a viajar con destinos turísticos, realicé un reportaje para la revista Muface, la de los funcionarios, sobre agroturismo de lujo en Ibiza, ¿vale? Que yo considero que quizás, y no hablo ya tanto de la parte vitivinícola porque en ese no tienen demasiado vino, pero sí tienen. Entonces, yo te quería preguntar, o sea, en este caso Lucas, que es la mano derecha de Abel Matutes, que es quien ha reflotado toda la isla, ha aprovechado este tirón de agroturismo de lujo para generar ese destino de Ibiza como turismo de lujo. Y mi pregunta concreta es para ti, Enrique. ¿Tú crees que ese precedente que tenemos en la parte de agroturismo de lujo, donde antes había grandes masías, pero no estaban aprovechadas nada más que a nivel un poco agrícola y muy poco, se han aprovechado para el turismo de lujo? ¿Tú crees que en la zona donde estáis, en Castilla, esto se podría aprovechar para generar este destino que estás creando con la ornitología, con quizás la caza que has mencionado pero no has acabado de ultimar, si va a haber caza con cotos, con coto privado, no sé? Pues va por ahí la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que ellos, que han generado un destino de lujo bien claro en España, se podría traducir esto al mundo del vino con Abadía Retuerta? Esa es la pregunta. Gracias. Totalmente. O sea, yo creo que de las pocas cosas buenas del COVID es que nos ha hecho ir más tranquilos y valorar las cosas auténticas, ¿no? Y eso ya estaba pasando, con el kilómetro cero, el producto local y tal. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es poner en valor esa artesanía o esas cosas rurales y tal, que parece que tienen una connotación despectiva, en darle la vuelta. Es que tienen mucho, mucho valor y hay que hacerlo bien. Y hay que creérselo también. O sea, yo es lo que estamos haciendo. O sea, obviamente la abadía es imponente, ¿no? Pero es que hay muchos proyectos que tienen esos mismos valores sin ser tan imponentes y todos son complementarios. Yo creo mucho en lo que ha pasado en Ibiza. En Castilla y León hay varios foros donde se está poniendo en valor esa huerta, esa artesanía, los quesos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos, lo digo aquí, y hemos empezado a hablar hace una semana, esto sí que estamos hablando entre Arzuaga, Pau Carrovejas y nosotros de la milla de las estrellas, o sea, de la milla de oro del vino a la milla de las estrellas de la gastronomía. Qué bonito, o sea, yo al final cuando hablamos y les llamé digo, oye, estamos creando aquí un destino gastronómico, vamos a empezar a hablarlo ya, porque no puede pasar como la levadura por la bodega, ¿no? Sino vamos a estructurarlo, vamos a comunicarlo. Cuando yo traiga gente al hotel, los voy a mandar a tu restaurante, tal. Al final estás creando un destino en el que todo lo que es artesanal y tal tiene mucho valor. Pero yo creo que tú has dado la clave. Abel Matutes y su equipo lo han visto y lo han trabajado. Y en España muchas veces las cosas las vemos, las comentamos en el bar o en la comida y tal, y luego seguimos haciendo lo mismo. Bueno, yo creo que es que ellos tenían el objetivo muy claro y lo han sabido trabajar. Abel Matutes ha generado un destino turístico y luego a nivel de haber sido ministro lo ha potenciado, pero luego ha cogido el testigo Lucas, como el Estudio de Campalau o muchos de los agroturismos que hay. Y efectivamente yo creo que eso, trasladado con todas las diferencias de idiosincrasia, etc., a turismo de lujo al final en Castilla, como es el caso, pues sí que es verdad. O sea, no vale hablar del proyecto, sino materializarlo en algo concreto. Y eso es lo que decía Ernesto de cómo la administración, pues la administración tiene que consolidar proyectos, no tiene. Y yo muchas veces lo que veo es que van y al final, y es una autocrítica, yo he vivido mucho fuera, yo me peleaba con los ingleses cuando vivía en Londres
porque primero era el que estaba montando allí todo, y, bueno, una distribuidora internacional del grupo Arco, y era, no me gusta decir el jefe, pero es que era el jefe. Pero es que tenía que soportar a los ingleses que me criticaran lo que hacíamos los españoles. Y yo decía, oye, mira, vamos a ver, tú estás aquí trabajando y no sabes ni pedir una cerveza en español. Yo soy el que viene aquí a tal y hablo inglés. Pero es que tú vas a Barajas y es una maravilla el aeropuerto. Y en aquella época no existía Heathrow 5, la Terminal 5, y las alfombras tenían ácaros de 66 años, ¿vale? O sea, y el metro de Madrid funciona mejor que el de Londres. Y la gastronomía española no la tengo que explicar, ¿vale? Y digo, ¿y por qué os creéis que sois superiores? O sea, nosotros tenemos proyectos muy potentes, pero no vamos como marca España o como marca Castilla y León, me da igual, y yo no puedo ir solo con Abadía Retuerta. Yo cuando he traído aquí al New York Times, lo he traído yo, y eso lo podía traer con 5 bodegas, pero es que hablas con 5 bodegas y te dicen, bueno, tú me lo has traído y luego han venido a mí, pero es que eso es de corta vista, es muy corto. Vamos a dar paso a José Antonio Cruz, pero antes tengo una pregunta de Marta Garrido que nos dice que ¿cuál es el papel de ACEBIN, Rutas de España o de la Asociación Española de Enoturismo en todo esto? ¿Qué opinas? Yo creo que es muy importante por lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que hay que crear rutas, pero no para crear más competencias, sino para unir proyectos de calidad. Y dos, otra cosa que Rafael y yo nos conocemos hace tiempo ya, yo creo mucho en los observatorios de datos, ¿no? O sea, en el vino, hasta hace poco, hasta hace 30 años, ¿no? Que empezamos a hablar, ¿no, Rafael? Pero se trabajaba de gut feeling, ¿no? De sensación, pero estructurar datos, tal. O sea, al final hay datos que estas asociaciones y que el enoturismo tenemos que juntar para ver y sacar insights, sacar de dentro del enoturista qué es realmente lo importante, lo relevante, lo que le interesa, las novedades, nuevas experiencias. O sea, trabajar sin información es muy complicado. Y eso, no sé, yo eso sí que lo he aprendido de los ingleses. O sea, son expertos en manejar la información, ¿no? Y al final tú vas viendo tendencias más que estar todo el día regodeándote de lo que has hecho en el pasado, ¿no? Yo creo que son muy útiles estas asociaciones, pero no deben ser excluyentes, o sea, deben contribuir a todo el enoturismo. Muy bien. José Antonio. Muy buenos días. Ha sido excelente, Enrique. Ha sido Gracias. Y bueno, mirando para casa, yo llevo desde el 2004 empresarialmente dedicado al enoturismo. Me juntaba con Rafael del Rey allá en los congresos de Aliter y cosas así. Pero yo enseñaba a las bodegas y les decía, porque decía, no, es que yo soy muy pequeño. No, yo es que soy muy grande. Digo, no, mira, lo que hace falta es que le enseñes al cliente tu alma. Todas las bodegas tienen alma, sean pequeñas, sean grandes, lo que sea. El problema es descubrirlo. Y además el alma tuya no es igual que la de al lado. Y entonces tienes que descubrirle ese alma para que vayan en el camino que tú has hablado de la experiencia, de que sea una experiencia satisfactoria. Lo que tiene que hacer es intentar descubrir su alma. Y a las personas que se dedican a ello, yo he tenido experiencias muy negativas y experiencias fantásticas en ese sentido. Experiencias de grandísimas bodegas que son muy malas, digamos, lo que transmiten, y experiencias de bodegas muy grandes que tienen mucha experiencia. Hay bodegas catalanas, tú sabes, que tienen muchísima experiencia en esto y que tienen a gente muy bien formada. Y dices, ¿y cómo vas a explicar el alma de Torres? Pues tiene alma. Tiene alma. Lo mismo que Abadía Retuerta y no se parecen nada. Y yo creo que eso es lo que engancha a la gente. Por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo, me parece fantástico el concepto de destino, el concepto de colaboración. No somos competencias, somos colaboradores y podemos ofrecer cosas muy interesantes, porque a mí me interesa, hablo, digamos, en tu nombre, ¿no? A mí me interesaría captar japoneses o captar estadounidenses. ¿Cómo voy a captar estadounidenses y japoneses yo solo? Bueno, pues para eso están en un destino, ¿no? Y luego es muy importante, sí, un segundo, es muy importante que estáis muy cerca de Madrid, entonces, ¿cómo os dirigís a las autoridades y al público en general en este sentido?
Muy fácil, o sea, primero tú organizas tu concepto, ¿no? ¿Le habéis quitado el...? Sí, se ha apagado el micrófono. Enrique, tienes desactivado el micrófono. Ahora está bien. Ahora. No, digo que decía que es muy fácil, que primero obviamente lo que acabas de escribir es, tengo mi concepto bien definido, ¿no? Es mío, no es del sector, es dentro del sector, es el mío y yo juego este rol, punto. Lo que no puedo jugar es 36 roles. O sea, yo cuando llegaba de retorta había vinos de 2 euros y vinos de 80 euros. Y yo le decía al equipo, toma, te doy 50 euros y ¿qué vino comprarías si vas a comer con tu jefe o con tu suegro o con tu tal? Si compras Abadía de Retorta se lo tienes que explicar, con lo cual no le comprarías eso, comprarías el que ya está en 50 euros, ¿no? Y eso cuesta mucho a la gente y en enoturismo exactamente igual. Y dos, tienes que comunicarlo. Y para comunicarlo, bueno, obviamente estamos aquí con periodistas, ¿no? Tienes que tener una historia relevante, atractiva, única, y todo eso también tienes que comunicarlo dónde está tu mercado. Y no tienes que ir siempre con todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Y tienes que seleccionar bien qué quieres transmitir, ¿no? Entonces, yo ahí tuve una idea que no es una idea, es un proyecto que se convirtió en lo que se llama The Craft. Yo decía a Novartis, oye, yo si queréis vivo aquí en Valladolid, pero joder, no puedo vender todo en Valladolid. Tengo que ver dónde, y por mi posicionamiento, mi oferta y tal, estoy más cerca de Madrid y de Madrid estoy más cerca del aeropuerto de Barajas para salir fuera, ¿no? Y al final creé un club, que eran 200 metros cuadrados, donde básicamente creaba una cosa muy anglosajona en que el miembro del club, el socio que paga, es el anfitrión. Y básicamente lo que hice es ir a buscar marcas que ya tenían ese halo de excelencia y que se comunicaban con mi público objetivo. Y ya está. Y con eso hemos estado 8 años hasta que lo hemos cerrado en mes de julio por motivos obvios, porque era un tema social y pagar una renta en la calle Ortega y Gasset para no ver a nadie, pues tampoco era útil. Y hay que cambiar de estrategia y adaptarse, pero ya lo reinventaremos en forma de galería de arte o en forma de lo que sea, ¿no? Pero al final es cómo conecto con mi público objetivo. Fíjate que parece muy fácil, ¿eh? Pero es que ya tienes que saber cuál es tu público objetivo. Y ya tienes que saber qué quieres conectar. Y para conectar tienes que tener un mensaje estructurado. Pero si estás solo en el mundo del vino, estamos más todo el día con la parte de back, de la viña, de la línea embotellado, del tanque fermentación, de la maloláctica y de tal. ¿Y cómo te lo cuento a mi público de una forma atractiva? ¿Y a qué tipo de prensa también? Entonces tienes que poner ahí un 360 grados que parece muy fácil y a mí es que me encanta hacerlo, pero tiene que ser único de Abadía Retuerta o único de la marca España. Muy bien. No se trata de copiar lo que han hecho otros. Pues doy paso a Rafael, a José Luis, para que cerréis el acto. Muy bien, pues muchísimas gracias Enrique. Sabía que contigo no fallábamos, seguro, porque es una excelente presentación y en fin, y es que lo sabes y además te lo crees y lo dices creyéndotelo, que es extraordinario. Hablaba al principio de una serie de enfoques que has referido a ellos. La alta gama, que por cierto, relacionado con algo que has mencionado también que creo que es particularmente importante, creámonoslo. Es decir, que tengamos un poquito de fe en nosotros mismos. Eso es lo que tienen los ingleses y los franceses y los italianos y muchos otros. Es decir, tienes que creer un poquito más en lo que tienes. Y, por cierto, también dentro de Ribera del Duero, que hay maravillas, como acabas de demostrar, de cosas que se pueden hablar y enseñar. Por supuesto, el enfoque de experiencia, el enfoque de 360 grados, pero me quedaría con 2 cosas que han salido repetidamente en tu presentación y me parecen extraordinariamente importantes. Una es el enfoque del consumidor, del turista, del cliente, llamémosle como queramos. Claro, todos aquí sabemos de vino, sabemos de enoturismo, nos gusta, somos apasionados del asunto, pero ¿qué le ofrezco al neoyorquino, al londinense, al japonés, al chino, para que venga aquí? ¿Y con qué ojos nos va a mirar? ¿Y qué va a estar esperando de nosotros? Por cierto, el precio, y lo conecto con lo primero, no es de sus mayores preocupaciones, según para qué tipo de turista. Es más, como le ofrezcas algo
estoy pensando en un amigo mío neoyorquino, demasiado barato, y decir, hombre, esto no es lo que yo busco. Es decir, creamos en nosotros mismos y pensemos en el cliente. Y luego la otra cosa que has mencionado, lo has reiterado muchísimo y yo creo que efectivamente es tremendamente importante, lo hemos dicho en este comité varias veces, es el enfoque colaborativo. El enoturismo no puede ser, tú lo has dicho, también es un destino, el enoturismo no puede ser un proyecto aislado. Porque no puedes tener un tío, una familia o un grupo de gente durante 3, 4, 5 días o incluso 2 días, nada más que asfixiado en tu zona. Tiene que haber arte, tiene que haber naturaleza, tiene que haber actividad, tiene que haber otros sitios donde comer, tiene que haber a lo mejor otros hoteles a los que ir. En fin, hay muchos proyectos. No te hemos podido preguntar más, te han preguntado por lo de Aceviño, me habría gustado preguntarte también por otros proyectos en los que estáis para ver tu visión un poquito más global, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por aportarnos tu visión, enhorabuena. Y por cierto, claro, con este tipo de presentaciones lo que abres es unas ganas terribles de ir. Esas son las buenas presentaciones. Yo creo que eso se nos ha contagiado a todos y yo me quiero hacer un paseíto además por lo de los árboles y el aperitivo, eso me apetece. En fin. Pasad mis datos y cuando queráis, encantado. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por conectaros y José Luis, lo dejo en tus manos. Muchas gracias. Simple y llanamente, pues reiterar las gracias a Enrique Valero, reiterar las gracias a los 42 miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino que habéis estado con nosotros y de verdad muchísimas gracias por participar en estas actividades porque esto nos da muchísima fuerza para hacer muchas más actividades que solo van a redundar en beneficio del sector del vino, que es nuestro objetivo. Gracias. Muy bien, pues nada, hasta otro día. Hasta luego a todos.